día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que son la química de los gases. Entonces, primero hay que definir pues, cuáles son las características de los gases. Los gases se comportan de forma distinta a los sólidos y los líquidos, es porque estos pues, tienen eh, una diferencia entre enlaces más grande que en estos y pues por lo tanto al estar muy más alejados la influencia entre uno y otro es casi inexistente, por lo que no existe mayor interacción entre ellos, haciéndolo que no tengan un mayor grado de compromisos entre las moléculas de gases y se comporten casi de manera independiente. Muy bien, comencemos. Sustancias que existen como gases a temperatura y presión de laboratorio, que son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Más adelante vamos a entender un poquito más qué significa atmósfera de presión, que son las condiciones normales de la Tierra. Los elementos que están de azul son los que se encuentran de manera gaseosa en el medio ambiente: el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el helio, el argón, el xenón y otros que aparecen ahí de azul son los que podemos encontrar de forma natural como gas. ¿Qué es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre cualquier cuerpo sobre la Tierra. Es decir, en la posición en que estoy yo, en la que estás tú, va a ser querida ocupada por un gas. Este gas va a querer ocupar esa posición y va a ejercer una fuerza a la que nosotros le vamos a llamar presión atmosférica, que quiere ocupar ese lugar. Entre mayor sea la cantidad de gases que quieran ocupar la posición que estamos, mayor será la presión. Es decir, si tengo una columna de gas imaginaria sobre mí o sobre tu cabeza, hasta donde llega la parte más externa de la ionosfera, que es la última línea donde se encuentra, o el último límite donde se encuentra pues, concentración de gases de la atmósfera, eh, pues esa columna es la que va a ejercer presión sobre mi posición y va a querer estar donde yo estoy. Entonces, por lo que existe esa presión atmosférica, porque no la sentimos o la percibimos, por una sencilla razón: toda nuestra biomecánica, todo nuestro cuerpo pues se ha acostumbrado a esta presión atmosférica y la vemos como normal, es decir, pasa desapercibido para nosotros. Sin embargo, hay un experimento sencillo que demuestra la existencia de esta presión atmosférica. Lo que se hizo para encontrar esta presión atmosférica: se colocó en un recipiente mercurio y se colocó una varilla con una de los extremos cerrados, y pues de no existir la presión atmosférica, la diferencia entre el mercurio que trepa por la varilla a la que queda en el recipiente debería ser casi la misma. Sin embargo, esta se eleva a 76 centímetros, que es una cantidad bastante grande, siempre y cuando el tubo sea capilar, es decir, muy pequeño. Entonces, pues, esta presión atmosférica que va a ejercer fuerza sobre el mercurio que está en el recipiente va a empujar el mercurio por el tubo capilar, elevándolo a 76 centímetros. Esto también lo podemos ver de alguna forma cuando tenemos un refresco, una gaseosa, y le colocamos una pajilla. Vemos que se eleva un poquito más el líquido, no solo por las propiedades del líquido de adhesión y cohesión, sino que también por la presión atmosférica se elevará hasta un poquito más. Muy bien, entonces, para recordar qué es la presión: presión es fuerza por área. Eh, entonces, a los que no se recuerden que es área, es una fuerza donde se combina la masa por la aceleración, y las unidades de presiones son las siguientes, ¿sí? Pascal, atmósferas, milímetros de mercurio, torr y atmósferas. Las más importantes para la química son las atmósferas, los milímetros de mercurio y los torr. Muy bien,
Los milímetros de mercurio salieron de este experimento, ¿sí? 76 centímetros equivalen a 760 milímetros. Y se le pone mercurio porque fue el líquido utilizado para este experimento. También se le suele llamar con otro nombre, Tor. Y como al ser humano le gusta estandarizar todo, pues esta, que es la presión normal en la Tierra, pues había que volverlo una unidad, inventándose una dimensional llamada atmósferas, y es esta que tenemos acá. Bueno, como les decía, pues la presión va a depender de una columna de aire que vamos a tener encima de nosotros. Es decir, si nosotros estamos a nivel del mar, la presión será de una atmósfera. Si estamos a 6.4 kilómetros de altura, la presión va a ser de 0.5 atmósferas. Si estamos a 16 kilómetros, la presión será de 0.2 atmósferas, que es a la altura que por lo regular van los aviones comerciales en el aire, 16 kilómetros. Es una altura bastante grande, ¿verdad? Y la diferencia de presión es también muy, muy grande. Es por eso que los aviones, cuando tienen algún tipo de fisura en su casco, pues se ve ese efecto de que el gas que está adentro sale hacia afuera, porque la presión de afuera es menor. Y entonces van a querer equilibrar ambas presiones. A esto se le conoce como eh, efusión, que es la propiedad que tiene un gas de querer pasar de un sistema de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, pues, la medición de las presiones se convierte en importante. ¿Por qué? Porque no solo es uno de los estándares para el ser humano sobre la vida, sino que también pues resulta pues que la presión atmosférica puede pues variar un sinfín de cosas, entre ellos pues hasta cómo calentamos las cosas. Y es por eso que algunos alpinistas siempre se comentan de que es más fácil pues freír un huevo a nivel del mar que en una montaña. Entonces, toda esta propiedades de los gases y que se aplican a, a la Tierra a través de la presión atmosférica, pues se necesitan medir. Y esto se hace a través de un instrumento llamado manómetro. ¿Ya? Porque el gas ejerce una fuerza. Nosotros podemos ver en este experimento lo que sucede. Cuando el gas está hacia el vacío, ¿sí? Podemos ver que el gas va a empujar a la columna de mercurio y la va a tener al mismo nivel que el gas. ¿Ya? Pero esto no sucede cuando, podemos ver en el dibujo número 2, cuando la presión atmosférica trabaja. ¿Por qué? Porque vemos que el tubo en este caso está abierto. En el primero está cerrado, en el segundo está abierto. Entonces quiere decir que la presión atmosférica puede entrar acá y, digamos, ejercer presión sobre el mismo gas que está empujando el mercurio, haciendo que la columna de mercurio no se eleve tanto al mismo nivel que en el dibujo anterior. Para estudiar los gases hay que estudiar diferentes leyes que estudiaron diferentes personas para el entendimiento de los gases. Y el primero de ellos es la ley de Boyle. Pues Boyle estudió los gases comprendiendo que existían, o según su criterio, que existían tres factores que eran determinantes para los gases o que influían en los gases. Uno era la presión, la temperatura y el volumen. Estudiar los tres al mismo tiempo resultaba en ese momento en algo muy complicado. Es por eso que tenía que dejar uno de ellos como una constante para que sirviera de patrón para los otros dos y poderlos estudiar de mejor forma. Entonces, pues, él escogió la temperatura. Entonces, estudió los efectos relacionados de presión y de volumen. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues que la presión y el volumen son inversamente proporcional. A medida que aumenta la presión,
disminuye el volumen y a medida que aumenta el volumen, disminuye la presión. Esto lo podemos ver pues si ustedes en su casa toman el émbolo de una jeringa, es decir, la parte retráctil de la jeringa, donde la parte plástica, ya sin aguja, en la boquilla la tapan con su mano y tratan de empujar ese émbolo. A medida que van empujando el émbolo, van sintiendo los efectos de la presión del gas porque se les hace más difícil retraer el émbolo de la jeringa. Y ustedes también pueden observar que a medida que ustedes van haciendo eso, el volumen interno de la jeringa va disminuyendo. Por lo tanto, pues existe una relación inversamente proporcional de presión y volumen. Lo que hace que nosotros podamos convertir esto en una ecuación matemática donde la presión por el volumen va a ser igual a una constante. Y esto es para una fase estacionaria, y para una fase donde hay un cambio de alguna de las variables de presión y de volumen, sería que presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Estas dos son las ecuaciones de la ley de Boyle. Muy bien, entonces pues él era Boyle y aquí podemos ver su experimento. Pueden ver que tenía émbolos, 3 émbolos, y a cada uno se le puso una cantidad de pesos diferentes del mismo, del mismo calibre cada uno de los pesos, pero al aumentar la cantidad de pesos se podía ver que se aumentaba la presión obviamente por los pesos y se disminuía el volumen. Boyd nació en Gran Bretaña cuando su bandera de nación, la Union Jack, era de esta forma, pero bien sabemos que Gran Bretaña tiene esta bandera. Hagamos este ejemplo, dice. Una muestra de cloro en estado gaseoso ocupa un volumen de 946 mililitros y se encuentra a una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión que se necesita para que el volumen de gas disminuya a 154 mililitros si la presión de la muestra es constante? Ok, entonces nos están dando que la temperatura es constante, por lo tanto utilizaremos la ley de Boyle. Vemos que la presión 1 es de 726 milímetros de mercurio. Vemos que el volumen 1 es de 946 mililitros y vemos que el volumen 2 que nos están dando, que está sobre la pregunta, ¿no? Cuando dice cuál es la presión que se necesita para que el volumen disminuya a 154, ese es el volumen número 2, y la presión 2, que es lo que nos pregunta, pues es la incógnita. ¿Cómo hacemos? Pues bien simple, meter estos datos que acabamos de analizar en el texto de la pregunta dentro de la ecuación de la ley de Boyle, ¿sí? Despejando la variable que nosotros queremos. ¿Y cuál es esa variable? La presión 2. Entonces despejamos presión 2 y nos queda que presión 1 por volumen 1 va a ser dividido volumen 2 va a ser igual a la presión 2. Sustituimos ahora sí los datos de la presión 1, 726 milímetros de mercurio, por los 946 mililitros, dividido los 154. Lo que hace que mililitros se eliminen con mililitros y nos dé un resultado de 4.460 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, nuestro resultado va de acuerdo con la ley de Boyle, porque al disminuir el volumen, aumentó la presión. ¿Sí? Y es lo que sucedió acá. Siguiente ley, la ley de Charles. En este, pues Charles lo que hizo fue que tomó la presión constante. Entonces se dio cuenta que el volumen y la temperatura eran directamente proporcionales. Eso lo podemos convertir en una ecuación matemática, pasando a ser que volumen dividido temperatura va a ser igual a una constante. Para una fase estacionaria, para una fase de un cambio de algunas de las variables, nos quedaría que volumen 1 partido temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 partido temperatura 2. Muy bien.
¿Quién era Charles? Pues él era Charles, y este era su experimento. Se miraba que a medida que se disminuía el volumen sin cambiar la presión, dejando la presión constante, lo podemos ver en el nanómetro que aparece aquí, vemos que la temperatura va disminuyendo y a medida que el volumen se expande a una misma presión, pues la temperatura va aumentando. Charles nació pues en un país con esta bandera, que es la bandera del imperio francés, que después cambió a esto cuando se convirtió en una república, ya durante la Revolución Francesa. Y pues ahora vamos a hacer un ejemplo sobre la ley de Charles. En un recipiente se tiene un émbolo móvil, así, un émbolo como el de una jeringa. Se tiene un gas desconocido que ocupa un volumen de 2 litros a 25 grados centígrados. Calcule cuánto más aumentará el volumen si la temperatura aumenta a 50 grados centígrados. Muy bien, acá hay algo muy importante. Los, la temperatura la tenemos que trabajar siempre en Kelvin, ¿sí? No en grados centígrados, ni en Fahrenheit. Entonces, para aquellos que no recuerden cuál es la conversión de grados centígrados a Fahrenheit, pues es simplemente la misma, solo sumándole 273.15. Entonces, la presión acá es constante, por lo tanto, podemos usar la ley de Charles. Volumen 1 partido temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 partido temperatura 2, donde el volumen 1 es de 2 litros, la temperatura 1 de 25 grados centígrados convertida a Kelvin, solo hay que sumarles otra vez 273.15, lo que nos da 298.15 Kelvin. Y la temperatura 2, que a los 50 grados centígrados le sumamos 273.15 Kelvin, me da 323.15 Kelvin. Y el volumen 2, que lo desconocemos. Entonces hacemos lo mismo que en el problema anterior, ¿sí? Despejamos la variable que nosotros queremos encontrar, que en este caso es volumen 2, y nos queda aquí volumen 1 partido temperatura 1 por temperatura 2 nos va a dar volumen 2. Sustituimos datos, 2 litros por 323.15 Kelvin dividido 298.15 Kelvin. Kelvin elimina Kelvin y nos queda litros. Entonces, pues simplemente operamos y nos da 2.17 litros. Y este pues resultado va de acuerdo con la ley de Charles. Es que decir, si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. Entonces sigamos. Ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Pues en la ley de Gay-Lussac, aquí pues obvio, ya era bastante obvio que el que iba a quedar como constante era el volumen. Y pues nos quedaba una ecuación de que presión partido temperatura va a ser igual a una constante, esto para una fase estacionaria, pero cuando hay un cambio en alguna de las variables nos quedaría que presión 1 partido temperatura 1 va a ser igual a presión 2 partido temperatura 2. Gay-Lussac lo que hizo fue bien sencillo, tomó un recipiente y pues vio su presión, y a medida que calentaba ese recipiente pues iba viendo que la presión aumentaba, es decir, aumenta la temperatura, aumenta la presión, y pues esto hacía que se tuviese una distribución casi que lineal, ¿verdad? Y pues él es Gay-Lussac, nació también en Francia, en el Imperio francés, que ahora sabemos que es la República de Francia. Muy bien, ¿a qué temperatura la presión de un gas desconocido que se duplica partiendo de una temperatura normal de 25 grados centígrados? Bien. Lo que nos está diciendo ahí es cuál va a ser la presión. No, que la presión de un gas se va a duplicar, y nos pregunta cuál va a ser la temperatura cuando esta parte de 25 grados centígrados. Es decir, que el volumen es constante, podemos usar la ley de Gay-Lussac, la temperatura 1, que es la temperatura inicial, es de 25 grados centígrados, lo que equivale a 298.15 Kelvin, y la presión 1, recuérdense que nos dice que la presión se duplica, entonces
La presión 1, que no la conocemos, la vamos a poner como X. Y la presión 2, que sabemos que se duplica, la vamos a poner 2X, haciendo pues hincapié en que el 2 está duplicando la cantidad de X. Muy bien, hasta ahorita parece muy complejo, pero van a ver que no es tan complejo como parece. Y la temperatura 2, que es la que no conocemos. Despejamos la ecuación para encontrar la temperatura 2 a manera de poder utilizar los datos que tenemos. Entonces temperatura 2 nos va a quedar que va a ser igual a presión 2 dividido presión 1 por temperatura 1. Voy a colocar los datos. Entonces sería 2x por 298.15 Kelvin dividido x. Ok, hasta el momento meter x en la ecuación parece complicado, pero como se están multiplicando todos los factores, entonces pues se pueden eliminar directamente entre x con x, lo que me queda 2 por 298.15 me va a quedar igual a 596.3 Kelvin. Y era bastante obvio, porque si la presión se duplicaba, la temperatura también se iba a duplicar. Y pues lo que nos dio fue el doble, pero siempre recuérdense en Kelvin. Muy bien, pasamos a la siguiente ley, la ley de Avogadro. Pues Avogadro lo que hizo fue lo siguiente. Vean pues, él dejó a la temperatura y la presión como constante. Lo que iba haciendo era que en un recipiente iba aumentando la cantidad de gas. Es como que usted fuera tomando una vejiga, ¿sí? Si usted infla la vejiga hasta cierto punto va a tener una presión y esa presión no se va a perder porque usted, al seguirle inflando la vejiga se sigue expandiendo bajo la misma presión, bajo la misma temperatura y eso fue lo que pasó ahí. A medida que fue agregando más cantidad de gas, el volumen se fue aumentando. Parece bastante obvio, pero hay un análisis detrás de todo esto. Entonces puso la presión y la temperatura constante y lo que evaluó fue lo siguiente. ¿Qué es lo que es representativo a la cantidad de gas que ustedes están agregando? Pues son moles, concentración, recuerden, moles. Al aumentar la cantidad de masa, se aumenta la cantidad de moles, es decir, hay más gas, ¿sí? Entonces nos queda la ecuación de Avogadro que volumen dividido el número de moles va a ser igual a una constante. Para una fase estacionaria, para una fase donde hay cambios, pues volumen 1 partido número de moles 1 va a ser igual a volumen 2 partido número de moles 2. Y él es Amadeo Avogadro, que nació en el reino de Cerdeña, que hoy es parte de Italia. Muy bien, veamos un ejemplo de esto. Un globo aumenta su volumen triplicándolo. Si la cantidad inicial es de 3 moles, ¿cuál será el número de moles finales? Muy bien, muy parecido, solo que aquí se triplica, nos dan moles y lo que se triplica pues es el volumen. Entonces nos queda que presión y temperatura son las constantes. Por lo tanto podemos usar la ecuación, la ley de Avogadro. Tenemos que el número de moles 1, el inicial es de 3 moles, el volumen 1 es X y el volumen 2 es 3X. El número de moles 2 no lo conocemos. Despejamos número de moles 2, al igual que los otros problemas, y nos queda que volumen 2 partido volumen 1 va a ser igual al número de moles 1. Sustituimos datos 3X porque se triplica, ¿sí?, por 3 moles dividido X. X elimina X, lo que al final nos da una cantidad de 9 moles. Como ven, esto no es muy complicado, en realidad es bastante sencillo. Muy bien, ahora vamos a ver una situación un tanto diferente, que es la ley de las presiones parciales de Dalton. Muy bien, en la naturaleza es muy difícil encontrar solo un tipo de gas. En realidad, pues uno va a encontrar mezclas de gases. Incluso en la manera más sencilla, como el tambo de gas que ustedes tienen en su casa, no solo tiene propano, que es el gas que se utiliza aquí en Guatemala, sino que también tiene pues un compuesto, un tiosulfato que eh, hace pues que nosotros percibamos
cuando hay una fuga de gas, ese olor casi a huevo podrido del gas cuando se está escapando, es una sustancia que nos va a servir como indicador y lo agregan a propósito con ese fin. Entonces, pues en un sistema normal es muy difícil encontrar solo un tipo de gas. Vamos a encontrar cantidades de diferentes gases, ¿verdad? Entonces vamos a suponer la imagen que está acá, que tiene tres tipos de gases. Las tres primeras botellas nos evidencian que son tres tipos de gases diferentes con presiones diferentes. Y cuando se combinan van a tener una presión resultante que es la suma de las tres presiones, ¿sí? Es decir, que Dalton descubrió que la presión total de un sistema va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de los tipos de gases que compongan ese sistema. Dalton nació en Gran Bretaña con esta bandera y pues la sigue teniendo, que es la Union Jack. Muy bien. Para entender esto de las presiones parciales de Dalton hay que entender bien algo llamado fracción molar. ¿Qué es una fracción molar? Bueno, una fracción molar representa una parte de la cantidad total de moles. De esta manera que si tenemos, por ejemplo, hay tres gases, vamos a nombrarlo A, B y C, vamos a tener pues que encontrar la fracción molar de cada uno de esos gases, ¿sí? Para ello recordémonos que la cantidad de moles va a ser igual a la masa del compuesto partido el peso molecular de él. La fracción va a estar determinada con el número de moles de uno de los gases, ya sea A, B o C, dependiendo de qué fracción molar se quiere. En este caso la fracción molar de A sería el número de moles de A dividido el número de moles totales. El número de moles de A, de B, de C, si se tienen 3 y solo se tienen 2, A y B. Entonces, pues, la fracción molar nos va a dar pues un preámbulo para encontrar la presión. Para encontrar la presión de este mismo gas, A va a ser igual a la presión total por la fracción molar. Ok, veámoslo esto en un ejemplo. En un tanque cerrado con capacidad de 5 litros se tiene una mezcla de 125 gramos de metano, 100 gramos de cloro molecular, 75 gramos de amoníaco gaseoso. Calcule la presión de cada gas si la presión del sistema es de 3 atmósferas. Ok, el primer dato que nos dan, que son de 5 litros, pues aquí sería irrelevante porque se trata este ejemplo de presiones parciales de Dalton. Entonces solo nos interesa la presión y la cantidad molar de cada uno de los gases, que no nos lo dan, nos los dan los cantidad de gramos. Pero si recordamos, podemos ver que el número de moles va a ser igual a masa dividido peso molecular. Entonces, pues podemos calcular esto. Entonces, tenemos 100 gramos de cloro molecular, lo calculamos la cantidad de moles. Un mol de cloro molecular equivale a 70.91 gramos, lo que me va a dar 1.41 moles de cloro. Hacemos lo mismo para los otros gases, que es el metano, que tenemos 125 gramos. El peso molecular equivale a 16.04 gramos. Si alguien se está preguntando cómo calculo el peso molecular del metano, es bien sencillo. Vamos a la tabla periódica y buscamos el peso atómico del carbono. Como solo hay uno en la fórmula, pues una vez el peso del carbono, más 4 veces el peso del hidrógeno. ¿Por qué 4 veces? Porque la fórmula apareció en 4, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay 4 hidrógenos. Y esa suma me tiene que dar 16.04 gramos, lo que equivale a 7.8 moles. Y hacemos lo mismo con el amoníaco, que tenemos 75 gramos de amoníaco y el peso molecular del amoníaco es 17.03 gramos, es decir, la suma de una vez el peso del nitrógeno con 3 veces el peso del hidrógeno. Esto nos va a dar 4.4 moles. Entonces ahí tengo la cantidad de moles de cada uno. Recuérdense que la fracción molar es esa cantidad
dividido la cantidad de moles totales. Entonces hay que sumar esa cantidad de moles, 1.4 más 7.8 más 4.4, lo que me da 13.61 moles. Muy bien, entonces, ¿cómo calculo la presión de A? Tenemos los tres atmósferas, que es la cantidad de presión de todo el sistema, y la voy a multiplicar por la fracción molar que equivale, en este caso del cloro molecular, que equivaldría a este 1.41 moles que calculamos dividido el número de moles total, lo que me da 0.31 atmósferas. Es decir, que de los tres atmósferas de todo el sistema, 0.31 son de cloro. Tomamos esas mismas tres atmósferas y hacemos lo respectivo con el metano. Recuerden, 7.8 moles que calculamos dividido la cantidad de moles totales, que es de 13.61, me da 1.72 atmósferas. Es decir, que de los 3 moles totales de todo el sistema, 1.72 son de metano. Y por último hacemos lo mismo con el amoníaco. Tenemos los 3 atmósferas, lo multiplicamos por 4.4 moles de amoníaco que habíamos calculado, dividido la cantidad de moles totales, que es 13.61, y equivale a 0.97 atmósferas. Es decir, que de los 3 moles de todo el sistema, 0.97 son de amoníaco. Entonces, como ven, no es tan complicado. Por último, la ecuación de los gases ideales, que va a ser la combinación de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. Entonces tenemos la ley de Boyle, donde volumen se relaciona con presión, la ley de Charles, donde volumen se relaciona con temperatura, y la ley de Avogadro, donde volumen se relaciona con número de moles. Entonces, volumen tiene una relación con número de moles por temperatura, por presión. Esto lo podemos convertir en una ecuación. Nos quedaría que volumen va a ser igual a una constante por número de moles por temperatura dividido presión. Esto a su vez va a ser igual, esa constante le vamos a llamar R, que va a ser igual al número, va a ser, el volumen va a ser igual a esta constante por el número de moles, por la temperatura, por la presión. Esta ecuación, pues, esta constante, pues resulta ser bastante característica porque las constantes anteriores eran específicas para cada gas, pero esta resulta ser que a través de este cálculo se descubre que es una constante universal para todos los gases. Entonces, pues calcular los gases pues se facilita con esto, y al final nos queda ya despejando la ecuación que presión por volumen va a ser igual al número de moles por R, que es la ecuación, la constante de los gases ideales, por la temperatura. Entonces, ¿cómo calculamos esta constante de los gases ideales? Muy bien. Las condiciones normales, cuando les hablan de condiciones normales, en los gases se refieren a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Sí? Recuérdense que al principio de este video habíamos hablado que la temperatura y presión del laboratorio eran de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, entonces no hay que confundirlas. Muy bien, pues que a estas condiciones normales se dice que se encuentra de unas condiciones de presiones y de temperatura, y se demostró que las condiciones normales de presión y de temperatura iban a darnos que en un mol de un gas va a ocuparse 22.414 litros. Bien, esto lo hicieron con el gas amoníaco, perdón. Entonces, pues en un mol de amoníaco bajo las condiciones normales, este ocupaba 22.414 litros. Entonces, con estos datos quisieron pues calcular R. Entonces, recordemos qué datos tenemos. Temperatura 0 grados, presión 1 atmósfera. Esto iba a provocar que un mol, o sea, ya tenemos aquí otro dato mol, un mol,
de un gas ocupase 22.414 litros. Volumen ya tenemos. Entonces tenemos presión, 1 atmósfera, volumen 22.41, número de moles 1 y temperatura 0 grados centígrados, que equivale a 273.15 Kelvin. Si alguien dice, ¿por qué? Porque recuerden que la temperatura en Kelvin es la misma que grados centígrados, solo que sumándole 273.15. Muy bien. Entonces despejamos R para encontrarlo porque tenemos todos los demás datos. Sustituimos. Recuérdense que presión era 1 atmósfera, volumen era 22.41, número de moles era 1 mol y temperatura 273.15 Kelvin, lo que al final nos da 0.0820057 atmósfera litros mol Kelvin, que lo vamos a tomar como 0.0821 atmósferas litros mol Kelvin. Muy bien, ya con esto, ya teniendo el valor de la constante de los gases ideales, podemos nosotros calcular ya cualquier problema relacionado con esto. Y aquí viene uno, ¿cuál es el volumen en litros que ocupa 49.8 gramos de ácido clorhídrico a presión y temperatura normales? Muy bien, entonces tenemos que la temperatura es 0 grados centígrados, que equivale a 273.15 Kelvin, porque recuérdense que es presión y temperatura normal. La presión, recuérdense, es de 1 atmósfera, presión normal. Y entonces podemos utilizar con esto la ecuación de los gases ideales, donde presión por volumen va a ser igual a nRT. Despejamos volumen, que es lo que nos están pidiendo, y nos queda que número de moles por R por T dividir la presión va a ser igual al volumen. Entonces, bueno, sustituimos datos. Primero agregamos la cantidad, vamos a encontrar los moles, vamos a agregar la cantidad de gramos que nos dan de ácido clorhídrico, que es 49.8 gramos, lo multiplicamos por el peso molecular del ácido clorhídrico, que sería una vez el peso del hidrógeno y una vez el peso del cloro. Muy bien, entonces el cloro pesa 35.45 y el hidrógeno 1.0079, lo que nos da 36.45 gramos de ácido clorhídrico. Esto, operándolo, nos va a dar 1.37 moles del ácido clorhídrico. Ahora sí, ya podemos utilizar la ecuación de los gases ideales, porque tenemos moles, R, que es la constante de los gases ideales, que es una constante universal, entonces el dato siempre va a ser el mismo, la temperatura, que nos la da al decir que se trata de la presión y la temperatura normal, y la presión igual, ya la tenemos al decirnos el problema que se trata de presión y temperatura normales. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir datos. Muy bien, número de moles, lo que acabamos de calcular, 1.37 moles. R, que es la constante de los gases ideales, que equivale a 0.0821 atmósferas litros partido mol Kelvin. Temperatura, que equivale a 273.15 Kelvin, debido a que era 0 grados centígrados. Y la presión, como se trata de presión normal, es 1 atmósfera. Operando todo esto, eliminamos mol con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y me queda que el volumen va a ser igual a 30.6 litros. Muy bien, como vieron, esto no es complicado, las leyes de los gases, lo único que ustedes tienen que hacer es pues seguirlas, cada una de las ecuaciones, ver cuál se ajusta a las necesidades que nos vaya a dar cada uno de los problemas. Y con eso terminamos gases.